Hola queridos amigos y colegas, ¿cómo les va? Espero que todos se encuentren muy bien. Bueno, contento porque nos volvemos a encontrar un nuevo viernes hablando de distintos temas de innovación. Hoy nos toca hablar sobre la primera parte de las 7 claves de liderazgo innovador, que a mí me gusta llamar los 7 desiertos del liderazgo innovador. Por muchas razones que ahora les voy a contar, pero fundamentalmente el líder innovador es aquella persona que siempre está parada en esa, como me gusta llamar a mí, esa frontera de ignorancia entre darse vuelta y ver que lo que tiene no le alcanza y mirar hacia adelante y no sabe qué hacer. Entonces, por supuesto que está la esperanza, como hemos visto en las 7 mujeres, está el compromiso, la voluntad, la ganas de hacer, la fuerza, la potencia, el, el- el compromiso que uno tiene con el sentido de las cosas que uno hace, pero en primer lugar, prácticamente le diría que no hay nada más que la esperanza. Entonces, bajo ese punto de vista, quiero compartir con ustedes hoy este concepto del desierto, a ver si me acompañan para comprenderlo. El desierto es una tierra árida y seca. Por supuesto que hay desiertos de sal, desiertos de hielo, hay un montón de desiertos distintos, pero el punto fundamental es que lo que tenemos delante nuestro es un vacío, ¿correcto? Árido, húmedo, seco, de sal, de hielo o de lo que fuere, pero tenemos ahí adelante algo que está seco, que tenemos que nutrir, que tenemos que cultivar. Por otro lado, hay una escasez de agua y vegetación. En el caso de un desierto típico de arena, hay poca agua, hay poca vegetación, es decir, que hay pocos recursos. Y esto, si ustedes se ponen a pensar desde el punto de vista cuando alguien lidera la innovación, siempre hay pocos recursos. ¿Por qué motivo? Bueno, por un motivo casi les diría básico. Es comprender que los recursos que uno tiene no alcanzan y cuando vamos haciendo cosas siempre necesitamos más recursos de lo que deberíamos necesitar. Y por el otro lado, los recursos son casi producto de lo creativo, porque tenemos que estar siempre resolviendo distintos conflictos que tenemos delante nuestro y tenemos que empezar a abrir ciertas fronteras. Y por lo tanto, el punto es que tenemos que buscar una supervivencia adentro. ¿Y cómo buscamos una supervivencia? Bueno, tratando de ser no solamente inteligentes, porque ser inteligente es una parte interesante, sino también buscando buenas relaciones y buscando permanentemente que esa inteligencia se vuelva una fuente de creatividad o una fuente de inspiración para ser creativos. Si esto lo tenemos en cuenta, ¿qué aprendemos de ese desierto? Bueno, que tiene paisajes impresionantes. Cualquier desierto que nosotros podamos pasar, yo he estado en algunos incluso de sal, son paisajes impresionantes. Uno se siente frente a un desierto casi diminuto, correcto, pero también uno siente esa potencia, esa virilidad, esas ganas de construir, de hacer cosas en donde no hay absolutamente nada, que ese es el espíritu innovador, es decir, empezar a construir donde hay muy poco o no hay nada. Da cierto nivel de tranquilidad y paz, que ese es uno de los puntos más interesantes del campo creativo. A diferencia de Hollywood, que siempre somos creativos frente a la problemática inmediata, a la bomba que está por estallar en los próximos 5 segundos y se nos ocurre cortar el cable rojo en vez del cable azul, porque, no sé, porque vimos que una persona pestañeó por el otro lado. El punto es que en esa tranquilidad y en esa paz uno consigue creatividad. Y ese es un punto casi les diría fundamental. Pero no es esa tranquilidad y esa paz que nos da la construcción de lo nuevo, porque uno siempre está tenso. Me refiero a la tranquilidad y la paz que uno va construyendo sabiendo que las puertas se van a abrir, sabiendo que las cosas van a suceder en un proceso de paciencia. Y comprender la adaptación
justamente es un poco lo que charlamos hace un ratito, malinterpretando a Darwin, que digamos que tenemos que ir adaptándonos a las distintas circunstancias de las situaciones que nos van sucediendo. Hay una cuestión que la adaptación es producto de entender la realidad que nos rodea. Correcto. No es solamente tratar de transitarla o modificarla, sino en primer lugar entenderla. Esto le pasó al Don Quijote, que no entendió la realidad cuando él salió hasta que se encontró con Sancho y le dijo, mira, las cosas no son tan así, hay que buscar otra forma de entender las cosas. Por supuesto, que la novela es interesantísima y bueno, tiene muchos idas y vueltas, pero el punto fundamental es que Sancho con el tiempo se volvió un poco Don Quijote y Don Quijote con un poco con el tiempo se fue volviendo con un poco a lo que era la figura de Sancho. El punto fundamental en esto es entender justamente y comprender que hay que adaptarnos a la realidad como lo hizo el Martín Fierro, acá en la Argentina, una gran novela, para algunos épica, para otros no tanto, porque dicen que lo épico no tiene autores, ¿no? Pero bueno, lo mismo que, por ejemplo, el Dante, cuando llega a encontrar a esa mujer que él luchó, pasó por los infiernos, pasó por el purgatorio, hasta llegar al cielo y encontrar a Beatrice, a esa mujer donde él descubre de alguna forma o se da cuenta o reconoce, si se adapta a esa realidad, de que Beatrice, ¿no? Nunca lo quiso a él en la realidad. La adaptación le da al mercado porque a veces sacamos excelentes ideas, pero están adelantadas en el tiempo, la gente no las comprende y tenemos que ir buscando la forma de ir adaptándonos, incluso en contra de muchas creencias que podemos tener. Entonces, en esta realidad, estos 7 desiertos clave que tenemos que pasar son justamente estos. Repensar los límites, repensar el cambio, repensar la gestión, repensar los roles, repensar la contribución, repensar el aprendizaje y, por supuesto, en el centro está repensar el liderazgo. Hoy vamos a hablar muy sucintamente de los primeros tres, correcto, de los primeros tres. A ver si me acompañan para hablar justamente de estos tres que acaban de cambiar de posición. Cuando repensamos los límites, una de las cuestiones que el liderazgo naturalmente hace o busca es de alguna forma, voy a sacar pantalla que estamos teniendo, así voy conversando con ustedes. Cuando alguien busca el romper límites, busca romper el orden. Es decir, hay algo que ya está establecido, que se entiende como correcto, y de repente alguien dice, no creo que sea tan así, y busca romper ese orden. Es decir, que hay una suerte de desorden y orden que se va produciendo al mismo tiempo. Es decir, el líder busca romper ese orden para generar un desorden, para entrar en un desierto donde hay que empezar a construir de vuelta, pero a la medida que vamos construyendo tenemos que buscar un cierto nivel de orden, es decir, no podemos estar construyendo permanentemente en el desorden. Es una locura absoluta, entonces tenemos que buscar un orden en el cual ese va a ser quebrado nuevamente y buscamos nuevamente un desorden. Es como entender que el conflicto es parte natural de la relación del líder, ¿correcto? Digamos, qué sé yo, para Hegel, esta relación entre orden y desorden, entre tesis y antítesis, que genera una síntesis posterior, es justamente producto de un conflicto, hasta que Hegel dice, bueno, encontrar ese pensamiento absoluto, esa verdad absoluta, en el cual ya no hay más conflicto. Algunos autores como Zizek dicen, no, el conflicto va a estar, siempre. Lo que sí podemos es ocultarlo o no observarlo, ¿no? Y también agrega algunas otras cosas Zizek más adelante. Es como una reinterpretación de Hegel lo que plantea Zizek. Pero el punto fundamental en esta historia es que el líder innovador tiende naturalmente a quebrar el orden para justamente
generar un desorden y nuevamente volver a ordenar. Muchas veces ocurre algo que es importante entender. Quien genera el orden no es el propio líder, es quien lo solicita. Es decir, hay líderes que tienen esa característica de desordenar y hay líderes que tienen esa característica de saber ordenar. Es muy difícil encontrar un líder con ambas características. Casi le diría que es imposible. Pero bueno, ese líder desordena y ordena al mismo tiempo, lo cual se llama, generalmente lo que nosotros entendemos por el concepto de crisis, que es el concepto griego. Caos y cosmos, orden y desorden, justamente generan esa cuestión crítica en toda esta historia. La otra parte de repensar los límites es la composición de la estructura. La estructura está compuesta por todo aquello que tiende a la estabilidad. Normas, procesos, reglas, reglamentos, protocolos, sistemas de medición, cultura, costumbres, sistemas de poder instalados, relaciones, etcétera, que tienden a la estabilidad permanente. Y la estructura, además, con todo ese nivel de componentes, busca permanentemente que busca encontrar mayor nivel de fluidez, incluso en el error, pero como medimos velocidad, entonces desde el punto A al punto B, es decir, ustedes se dan cuenta que el mayor nivel de velocidad que tiene cualquier sistema es justamente la mayor fluidez que puede alcanzar. Entonces, por lo tanto, frente a esa fluidez, la velocidad aumenta y si la organización entiende que esa velocidad es correcta, aún teniendo errores, aún teniendo dificultades, aún teniendo conflictos, la organización la asume como algo natural. Después tenemos el concepto de repensar el cambio, ¿correcto? Y acá hay dos o tres cuestiones a tener en cuenta en esta historia. La primera es la naturaleza y la profundidad del cambio. La naturaleza se refiere a si hacemos un cambio drástico o un cambio incremental, es decir, en mejora continua. Los cambios drásticos son muy difíciles de hacerlos porque tenemos que considerar el nivel de dolor que va a aceptar la estructura. Un cambio drástico implica un Big Bang, es decir, implica un cambio radical en la forma de pensar, en la forma de ver las cosas, en la forma que tenemos de asimilar las cosas. Hay gente que lo soporta, gente que no lo soporta. Por eso justamente los cambios drásticos muchas veces vienen del lado de la tecnología, porque cuando la tecnología aparece ya no hay marcha atrás. Esto es así. Digamos, a partir de mañana utilizamos tal sistema, a partir de mañana hacemos tal cosa, o a partir de mañana hay una ley que dice tal cosa y bueno, nos tenemos que adaptar a eso, nos guste o no nos guste. La mejora continua es un proceso más lento, más paciente, pero también tiene un nivel de involucramiento mayor y de compromiso mayor. Es decir, en la mejora continua hay una suerte de te necesito y necesito de tu conocimiento para que las cosas funcionen. En innovación podemos utilizar cualquiera de estos dos sistemas. Cualquiera, porque a veces una mejora continua chiquita produce una gran innovación. Podemos utilizar cualquiera de estos dos sistemas, no hay ningún inconveniente. El inconveniente es entender cuál es el nivel máximo de dolor que la organización está dispuesta a soportar, o incluso quienes dirigen la organización están dispuestos a soportar. Por lo tanto, la naturaleza se refiere al tipo de cambio, si es mejora continua o drástico. En el medio de esos dos está ese péndulo de innovación que podemos mejorar y que podemos meditar y que podemos entender. Y por otro lado, la profundidad del cambio. Es decir, hasta dónde vamos a llegar con el cambio. Porque puede ser un cambio drástico en un aspecto menor, puede ser un cambio drástico en un aspecto mayor, profundo, conflictivo, y lo mismo ocurre con la mejora continua. Entonces, ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar con ese cambio? Y hasta dónde la entidad, la organización, lo puede llegar a soportar.
Muchos ejemplos le puedo dar con respecto a esto, pero ustedes lo pueden ver en sus propias organizaciones. Hasta dónde un director, un gerente, un dueño de compañía está dispuesto a soportar. Incluso sabiendo que lo que está haciendo está mal, eso implica que de alguna forma emocionalmente, sabiendo que está mal, le permite asumirlo. Entonces me dirán, pero no es posible, Walter, sí. A veces, por ejemplo, es muy común que ciertos puestos laborales los tengan personas que no están capacitadas, pero emocionalmente el dueño necesita que la estén ocupando. A veces un familiar, a veces un compromiso de amistad, etcétera, pero necesitan que los ocupe aún sabiendo que está mal. En una organización no familiar pasa exactamente lo mismo. Hay posiciones que se toman por una cuestión emocional, hay gente que perdura en las compañías por una cuestión emocional, y todo esto obviamente se cubre con un gran sistema de rentabilidad. Cuanto más rentabilidad tenemos, entonces más lujo nos podemos dar en ir ocultando distintos errores que podemos tener. Y el último, de hoy, por supuesto, es repensar la gestión. Y la gestión, a diferencia de la coordinación, tiene la característica de siempre estar focalizándose en lo distinto. Se focaliza en lo que falta, se focaliza en la ambigüedad, se focaliza en el conflicto no previsto o incluso en los previstos no resueltos. Se focaliza en tratar de entender las cosas o de hacer las cosas desde una perspectiva distinta, absolutamente distinta. Se focaliza en entender lo viejo, correcto, es decir, aquello que ya, digamos, su utilidad comienza a decaer, en lo obsoleto, en aquello que se sostiene aún sabiendo que no sirve, y en lo inútil, en todo aquello que consigue resultados mediocres, pero la organización por alguna razón lo sigue sosteniendo. Entonces, cuando repensamos la gestión, nos tenemos que salir de la coordinación y la eficiencia, que es producto, obviamente, de todo lo que es recursos controlables, recursos que dominamos y recursos que de alguna forma podemos medir. Fíjense que hasta los 7 sabios griegos, o Solón y Tales de Mileto, se preocupaban muchísimo por medir, y algunos de ellos se preocupaban hasta por medir el campo moral, el campo ético, el campo de los valores, no solamente el campo cuantitativo. No es como Tales que logró medir las pirámides de Egipto, correcto, a través de su sombra y otros métodos más, pero el punto fundamental es que también tenían un efecto muy grande en tratar de medir lo cualitativo, cosa que se puede hacer en forma constante. El líder se asocia a las acciones, no a las transacciones. Las transacciones es lo que empuja lo que ya funciona. La acción es lo que modifica la realidad. Entonces, cuando trabajamos sobre estos tres aspectos, que vuelvo a compartir pantalla con ustedes, voy a volver a compartir pantalla para ver esto. Hay una cuestión que es fundamental comprender. Entonces, en repensar los límites tenemos el orden y el desorden, la composición de la estructura y la capacidad de sostener la estrategia. ¿Correcto? ¿Por qué digo la capacidad de sostener la estrategia? Porque a veces la estrategia que tenemos es buena, pero falta ampliarla un poco más. Y por el otro lado, una vez que conseguimos una estrategia distinta y logros distintos, tenemos que concentrarnos también en cómo hacemos para sostenerla, si no se cae. En repensar el cambio está el cambio y la transformación, la naturaleza y la profundidad, temas que hemos conversado, y el nivel de dolor aceptable que la organización tiene. Y para finalizar, cuando repensamos la gestión, nos focalizamos en lo diferente, determinamos lo viejo, lo obsoleto y lo inútil, y diferenciamos entre acciones y transacciones, cosa que les acabo de explicar recién.
El punto en todo esto es que el líder tiene que estar transformándose permanentemente, tiene que estar observando permanentemente, contemplando permanentemente y también estar siendo ayudado permanentemente. Un líder no puede recorrer todo esto en forma solitaria, pues se termina cansando. Los líderes también necesitan de la ayuda de cada uno de nosotros si no nos toca el rol de líder, que también eso es fundamental. Hay gente que lidera desde el no ser visto. Por ejemplo, un diseñador de un barco, un diseñador de un equipo de música, correcto, arma el equipo de música, arma el barco, arma una casa, aunque el padre de familia lidere la familia, si fuese el caso. El punto es que hay un líder que plantea que la casa tiene que estar puesta en un lugar determinado para que tenga en cuenta el giro del sol, digamos, el recorrido del sol, que tenga ciertas características de comodidad, etcétera. Y después hay alguien que vive en esa casa. Hay líderes que son líderes ocultos, no se ven. Líderes que están detrás del líder para ayudar que el líder tenga éxito. También líder visible para que tenga éxito también. Entonces, estos 7 desiertos que vamos a recorrer, que son clave en todo esto, nos van a ayudar a entender el liderazgo innovador de una forma diferente. Les mando un cariño grande, nos vemos el viernes que viene y como siempre, sigan repensando lo pensado, que es la única forma para poder encontrar alternativas e ideas para poder producir innovación. Repensemos lo pensado y vamos a encontrar lo diferente, lo omiso y lo obvio. Nos vemos, Dios nos bendiga, nos vemos el viernes que viene.